Vamos a abrir la Biblia en una carta que es considerada y es llamada la Epístola del Gozo. ¿Usted sabe cuál es esa? Filipenses. Esa es la carta del gozo. Se le llama así porque en esa carta, en todos los capítulos, que son ¿cuántos capítulos? 4. En toda esa carta, aproximadamente 16 veces está mencionada la palabra gozo o regocijaos. Usted lo va a ver durante toda la carta 16 veces, pero llama la atención también que en el Nuevo Testamento aproximadamente 70 veces se habla de esta palabra del gozo. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 3, en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Lo tengo subrayado desde antes ya esa frase, gozaos en el Señor. ¿Por qué? Pensando en esta palabra, gozaos, en gozarnos, pero específicamente gozarnos en Cristo, gozarnos en el Señor, me lleva a mí, y creo que le debe llevar a usted a una pregunta. ¿Cuáles son las cosas en nuestra vida que nos quitan el gozo? En Cristo, una de las cosas que se manifiestan en una persona cuando viene al conocimiento de la verdad es que siente una paz, o sea, una tranquilidad de saber de que sus pecados han sido perdonados, pero siente un gozo profundo en su corazón. Y ahora trasládese usted a ese momento. Yo me puedo trasladar a ese 4 de junio del año 2006, cuando a los pies del Señor rendí mi corazón y le pedí perdón por mis pecados. Sentí un gozo y el deseo mío era, llegué a la casa y le dije a mis padres, le dije a mis hermanos y a todas las personas al otro día en el trabajo, y me sentía contento, me sentía agradecido al Señor y quería que todo el mundo supiera lo que había acontecido en mi alma y en mi corazón. Pero, ¿qué es lo que va sucediendo en el paso de los días o en el paso de los años, de los meses, en el día a día de nuestra vida, que parece que esa llama, que es una segunda manifestación del fruto del Espíritu, que usted sabe bien que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos habla de que el fruto del Espíritu es amor, y después dice gozo, y después sigue paz y todo lo demás. Pero es una de las manifestaciones del Espíritu. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, también se nos habla en el versículo 16 que debemos estar siempre gozosos. Ahora, ¿por qué no siempre estamos gozosos? Qué hermoso es encontrarse con una persona que profesa el nombre de Cristo y que otra persona que no conoce al Señor comparte con él y se da cuenta que hay un gozo diferente. Gozo no quiere decir que estemos todo el tiempo con la risa a flor de piel, de oreja a oreja, como veo algunos que están ahí sonriéndome, están como para tirarle una foto. Gozo no es estar siempre, sino que a pesar de las circunstancias en las que estemos pasando, nosotros podemos saber que lo que está aconteciendo en ese momento no es el motor para que nos impulse a tener ánimo para enfrentar las situaciones de la vida. Compartí hace unos años con un amigo, él es creyente y él me comentaba de una experiencia que él tuvo, era como una especie de retiro que realizaban en su iglesia algunos fines de semana, y él me dijo, allí experimenté un gozo increíble, porque estuve aproximadamente 3 horas tirado ahí en el piso y era una sonrisa y una alegría que no se me iba. Me tiraron al piso y estaba ahí 3 horas y una alegría y un gozo. Y busqué en la Biblia y he buscado en la Biblia y no veo esa experiencia bíblica. No es ese tipo de gozo que la Biblia nos habla, sino que debemos aprendernos a gozarnos y a sobregozarnos, a regocijarnos en el Señor. Si usted va más adelante, en el capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor. Algunas veces, siempre. Y por si acaso
usted leyó esa primera parte y estaba distraído, estaba pensando otra cosa, dice otra vez, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Yo sé que es fácil estar gozoso y estar contento los 15 y los 30, ¿verdad? Bueno, algunos en el gobierno son los 24, 25. Usted va a reserva, no vaya a 25. Tengo un hermano querido que trabaja allá y me dice, hermano, cuando usted venga, mire, usted sabe que cuenta conmigo, yo le puedo ayudar, pero yo prefiero no molestarlo para no buscarle un problema. Hago mi fila. Para algunos el 15 y el 30 es de gozo. Yo le puedo decir que para mí no es de mucho gozo, aunque trato siempre de gozarme en el Señor. Los 15 me toca pagar la casa y los 30 nos toca pagar el local del trabajo. Y usted sabe que no tenemos un salario, sino que vivimos por fe, dependemos de lo que el Señor nos va dando a medida que las personas van llegando, que una reparación, que una cosita allá, que los 15 y los 30 no son muy agradables para mí. Pero he tenido que aprenderme a gozarme en el Señor, porque he podido ver a través de los años y este tiempo que el Señor nunca falla. Que el Señor nunca falla. Entonces, ¿por qué hay cosas que nos perturban el gozo? Y es lo que vamos a ver, 3 cosas nada más. Lo que nos perturba el gozo, recordar nuestra posición en Cristo y tener presente las promesas del Señor para nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que perturban nuestro gozo? Posiblemente sea una persona que usted al verla o al relacionarse con esa persona le perturbe el gozo o le quite el gozo. En Efesios capítulo 4, la carta que está antes, que es una de las cartas también considerada como una de las cartas escritas desde la prisión. Démonos cuenta que son 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. ¿Usted sabe cuáles son esas 4 cartas? La primera es la que vamos a leer ahora, Efesios. La segunda es la que leímos, Filipenses. La tercera es la que le sigue, Colosenses. Y la otra es una que muchas veces no tenemos presente, pero es la de Filemón. Son las 4 epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Lo más impresionante de todo esto es que Pablo está allí sentado en un cherlón. ¿Usted conoce esa palabra? Un cherlón, una silla esa larga de la playa, en la cárcel, y desde la cárcel 16 veces en Filipenses nos habla del gozo. Y nos habla de que estemos siempre gozosos. En una de las cartas estas escritas desde la prisión, Pablo comienza a pedir a los hermanos que oren por él, pero no dice que oren por él para que Dios les saque de la cárcel, sino que él pide para que oren para que la palabra siga corriendo, que el mensaje siga avanzando. Y entonces Pablo, estando allí en aquel lugar, él estaba gozoso y transmitía ese mismo gozo a los hermanos allí en Efesios, Filipenses, Colosenses, y lo mismo también le transmite allí a Filemón a través de su amigo Onésimo. En Efesios capítulo 4, versículo 2, versículo 1 voy a comenzar. Yo pues, preso en el Señor, aquí está, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra de Dios nos manda a que nos soportemos los unos a los otros. Como hermanos en Cristo hay mucha diversidad. Hay otros que son un poco más serios, otros que son un poco más alegres, otros que son más fáciles de llevar, otros no, pero a todos tenemos que soportarlos y tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Pero dice que eso lo vamos a lograr con una sola palabra: con amor. Otra vez el fruto del Espíritu se manifiesta: amor, gozo. Por eso es que Pablo insiste mucho en que nos gocemos en el Señor. El error que muchas veces cometemos es que queremos buscar gozo
placer, contentamiento en las cosas fuera, que están fuera del Señor, en las cosas triviales de este mundo. A veces pensamos que cuando tenga un vehículo, ya sí, cuando tenga ese trabajo que me dé la tranquilidad de yo no tener preocupación. Ahora, los que tienen su empleo y los que tienen su trabajo particular, ¿tienen que vivir por fe, sí o no? Porque ¿qué seguridad tiene usted en su trabajo? Usted puede estar aquí hoy, mañana le reciben con una carta, Dios no lo quiera. Entonces hemos de vivir, como dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Y tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. A veces, lamentablemente, lo que afecta a nuestro gozo es un hijo que nos da dolores de cabeza. A veces es un hermano en la carne, o sea, un hermano de padre y madre, o de padre o de madre. A veces, en ocasiones, es su esposa, su esposo. Qué lindo es cuando es el tiempo de novio, ¿verdad? Usted sabe que los defectos estaban ahí, pero cuando estamos de novios, es como que, no sé si usted tiene la esperanza de que va a cambiar, o si es que está ciego y el amor no le deja ver, o es que el amor, no sé, como que bloquea las cositas ahí malas y dice, no, eso no hay ningún problema. Pero al pasar de los años, como que se convierte en una piedra en el zapato. Y eso va aún en las relaciones matrimoniales también. Esto se aplica, soportándonos con paciencia en amor. Porque son dos pecadores que están juntos. No son dos personas perfectas. O si es uno perfecto y el otro pecador, no. A veces hasta nos quita el gozo de que nosotros somos a veces muy perfeccionistas y vemos a otro que hace una cosa mala y ¡pum! Ya. Eso nos quita el gozo. Y tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. A veces las cosas que nos quitan el gozo es porque tenemos ciertas apreciaciones de las cosas. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, pensamos que tomando una decisión, haciendo las cosas de cierta manera, nos va a ir bien. Pero dice el capítulo 14 de Proverbios, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay veces que tomamos ciertas decisiones y al final o en el transcurso vemos que las cosas no van marchando bien y ya comenzamos a decaer y a sentirnos y le queremos echar la culpa a Dios a veces. Y perdemos el gozo. Pero es porque las cosas las comenzamos a ver de acuerdo a nuestra perspectiva y no de acuerdo a la perspectiva de Dios. Comenzamos a poner nuestra mirada en las cosas de acá. ¿Qué hubiese pasado con nuestro querido Job cuando perdió todo, perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones? Y al final del capítulo 1 él tiene que decir una frase muy conocida: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sea glorificado. Hay del padre, hay de la madre que su niño agarre y le toma el celular y ¡pah!, lo deje caer. Se le nubló el día, se le nubló el mes. Y es normal, porque como somos seres humanos, podemos poner nuestra mirada en algunas cosas, pero que nuestra mirada esté puesta, como dice Hebreos capítulo 12, en Jesús. Que muchas veces no es fácil, porque en el mundo tendremos aflicción. O dígame usted, a veces, algunos dicen que los lunes son difíciles, pero hay veces que todos los días son difíciles. Nos levantamos y no tenemos a veces ni fuerza y estamos ahí luchando y para levantarnos, y oramos al Señor y nos levantamos. Usted sabe las veces que yo he tenido que cerrar la puerta de mi trabajo y tener que irme al fondo atrás y ponerme de rodillas para que el Señor me dé fuerza para
enfrentar el día que me toca. Y yo sé que usted muchas veces lo ha tenido que hacer, o lo ha tenido que hacer al iniciar su día, porque nuestro gozo, hermanos, nuestra fuerza, como dice el versículo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es el Señor. Es solamente el Señor nuestra fuerza, nuestro gozo. ¿Sabe usted que una de las cosas que perturba nuestro gozo también es cuando hay pecado en nuestro corazón? Cuando hay pecado ahí guardado, no confesado. ¿Se acuerda de David? Dice él en el Salmo 51 que mientras él cayó, mientras él enmudeció, él sentía que se consumían sus huesos. Y él tiene que decir en una ocasión, vuélveme el gozo de tu salvación. Vamos allí a ese capítulo del Salmo, capítulo 51. En el versículo 2 él exclama esto y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Por eso muchas ocasiones estamos, que hemos pedido el gozo, porque posiblemente hay pecado que hay ahí que no se ha confesado y que no se ha arreglado esa situación con el Señor. Y tenemos que volver a los pies del Señor y tener que reconocer que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Versículo 12 del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el versículo 3, allí David dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí ya él reconoció lo que él había realizado y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Solamente cuando él confesó su pecado, él pudo sentir entonces que su gozo había vuelto. Y él le clama al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. A veces perdemos el gozo por eso. Y creo que allí inicia todo, porque cuando hay pecado, se quiebra la comunión con Dios y por ende la comunión con los hermanos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con las personas que nos rodean, también se van a ver afectadas. ¿Y sabe usted qué es lo más triste? Que las personas se dan cuenta. Y algo más triste, que nosotros a veces somos los últimos en darnos cuenta. Y tenemos entonces que volver atrás y mirar al Señor. Cosas que perturban el gozo, pero que tenemos que recordar. Nuestra posición, la posición que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12, lo primero que dice es que los que hemos creído en Cristo, Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Cuando estemos ahí, que estamos, recordar que somos hijos de Dios, que tenemos todos los privilegios y que así como el Señor es heredero del Padre, nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Y qué nos puede perturbar en la vida si somos hijos de Dios y tenemos como Padre al dueño del cielo, creador de la tierra y de todo el universo, de todo cuanto existe? Somos hijos de Dios. Esa es la posición que tenemos. Que a pesar de nuestras rebeliones, el Señor cuando nos ve a nosotros, cuando lo ve a usted, antes de verle a usted o verme a mí, ve a Cristo. Es el filtro. Ve la obra que Él hizo en favor suyo y en favor mío. En ese mismo evangelio, en el capítulo 5, versículo 24, es un versículo muy digno de memorizar. De cierto os digo, palabra del Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna. Tiene vida eterna. Es otra de las posiciones que tenemos nosotros, hijos de Dios, pero ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús.
Ahora, cualquier situación que podamos enfrentar en nuestra vida, ¿es más grande que tener vida eterna en Cristo Jesús? Posiblemente usted esté pasando por un problema difícil, un problema complicado. Si el Señor viene hoy, ¿sabe qué va a pasar con su problema? ¿Se va o se queda? Se va. Se queda. Y el mundo va a continuar conforme a lo que ya ha sido profetizado que va a seguir pasando en este mundo. Entonces, nuestra posición es que tenemos vida eterna. Otra posición más, Efesios capítulo 2. Esto es algo impresionante, lo leí y yo decía, pero ¿esto es verdad? Sí, es verdad, está en la Biblia. Efesios 2, versículo 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. ¿Habla en presente o habla en futuro? Dice que juntamente con Cristo nos resucitó. Ya usted y yo estamos resucitados para Dios. Esa es nuestra posición. Pero sigue diciendo otra cosa más. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. Usted y yo, para Dios, ya estamos allá, sentados. Ya hay una silla para usted ahí. Para Dios usted ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces pensemos en esto. Estamos aquí físicamente, pero estamos allá. Entonces nuestra mirada debe estar puesta allá, en nuestra posición. Cuando nosotros en ocasiones no tenemos presente lo que somos para Dios, la posición que tenemos en Dios, entonces va a pasar eso, que se va a ir el gozo. No es que esté mal, pero ¿cómo usted ve al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina? Tiene 3 hijas, ¿verdad? 3, son hembras todas. ¿Cómo usted vería ahí usted parado en la calle Velera, ahí en la esquina? Ella llega sola y se monta uno de los motoconchos que están ahí en la esquina, en la parada, y usted ve que sale un motoconcho. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Le parece normal o le parece extraño? No estoy diciendo que está mal que se monte un motoconcho. Yo toda la vida me he estado montando un motoconcho, eso no está mal. Pero estamos hablando de la posición. La hija del presidente, que usted sabe que ha de tener una escolta, que tiene un chofer particular, que tiene una seguridad, que tiene esto, que tiene un protocolo, que aunque después quizás haga lo que haga, pero es la posición que tiene en la sociedad. Y usted y yo tenemos una posición delante de Dios que nos da privilegios, es cierto, pero que nos da una responsabilidad delante de las demás personas, que nos están viendo, que somos hijos de Dios, que profesamos que tenemos vida eterna, que tenemos nuestra morada en los cielos. Entonces, hemos de permitir que cosas en la vida nos roben, nos quiten el gozo. Es recordar solamente y tener presente al Dios en el cual hemos creído. Otra posición, Romanos capítulo 5, versículo 1. Un versículo que muy posiblemente usted se lo sepa de memoria. Nos habla de que hemos sido ya justificados. Para Dios estamos, y es el ejemplo que veíamos hace un momento. El Señor ya nos ve, Dios nos ve a través de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, ya fuimos perdonados. Ya estamos justificados delante de Dios. ¿No es esa una razón y un motivo para estar gozosos? Tengo, todavía está vivo, un profesor que él iba a la clase y él saludaba a todos los alumnos y decía, ¿cómo están? No sé qué él veía en la multitud, o sea, en el grupo de los muchachos, porque en ocasiones tenía que decir, si estás bien, díselo a tu cara. Porque a veces decimos, bien, pero nos quedamos. Pero si estás bien, díselo a tu cara, muéstramelo con tu cara. Entonces, hermanos, ¿por qué perder el gozo? Yo recuerdo que la primera vez que entré a esta congregación, no ha pasado muchos años, 10 años nada más. Una de las cosas que sentí en este lugar, lo primero, la paz, una tranquilidad. Pero lo que nunca se me olvida es el gozo que reflejaban los hermanos cuando me saludaron al final del culto. Que ese día no tomé decisión, porque yo había tomado decisión en otra congregación, y brincando de aquí y por allá con esas experiencias que le mostré, una de las que le dije del muchacho tirado ahí en el piso con una sonrisa por 3 horas, yo salí corriendo y llegué acá. Ese día no fue que tomé decisión, había tomado antes, pero el gozo de los hermanos que se me acercaban a saludarme, hermanos que ya conocía, por ejemplo Omar Merete lo conocía del colegio, Andy González también ya lo conocía, a Luigi, que lo había visto ya antes, pero conocía más a mi papá, no me conocía mucho a mí, pero me saludaba con esa alegría, y otros hermanos más. Entonces, que esa característica no se nos vaya del corazón, de nuestro rostro, de nuestra alma, que es lo que el Señor produce en nuestras vidas, ese gozo. Y es recordar lo que somos en Cristo. Pero por último tenemos que recordar las promesas que tenemos en el Señor. Que no sé si usted sabe cuántas promesas hay en la Biblia. ¿Se ha puesto a contarlas usted? ¿Quiere que le facilite la tarea? Porque si yo le digo que vaya a contarla, cuando yo le diga la cantidad, posiblemente se va a pasar todo el año buscando las promesas en la Biblia. Pero se lo voy a poner más fácil. Usted toma su dispositivo móvil y entra a la página que usted y yo conocemos, que dicen algunos que saben más que cualquier persona en el mundo, don Google, y usted busca ahí, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Es fácil. Hay aproximadamente 3.570 promesas en la Biblia. O sea que tenemos nosotros 3.570 razones para estar alegres y para estar gozosos. Si es que el Señor no le es suficiente, porque nuestro gozo es en el Señor. Pero como las promesas vienen del Señor, nos gozamos en Él. Una de ellas, Mateo 28:20, usted sabe muy bien lo que dice en ese texto, en ese versículo. He aquí, yo estoy con vosotros, algunos días, todos los días. Entonces, cuando lleguen los momentos de aflicción, tenemos que recordar que el Señor está con nosotros, que no nos va a dejar, que nunca y nunca nos va a desamparar. Hermano, si el Señor no lo desamparó cuando usted andaba perdido sin Cristo, ¿lo va a desamparar ahora? ¿Lo va a amparar para desampararles? No, nunca en la vida. El Señor está siempre con nosotros. A veces pensamos que si bien es cierto, tenemos que estar siempre gozosos. Y vemos a una persona pasando, algún hermano pasando por un problema, alguna dificultad. Tenemos sí que aprender del Señor a confortar al hermano. No es venir, hermano, venga, estamos gozosos en el Señor. Porque la Biblia dice que si estamos alegres, ¿qué tenemos que hacer? Cantar alabanzas. Pero si estamos tristes, si estamos atribulados, ¿qué tenemos que hacer? Hacer oración. Entonces, es hermoso pensar que si estamos atribulados, usted ora y es como si fuera algo mágico.
Yo lo he experimentado en mi vida. Estoy así y agoto tiempo en oración, posiblemente hasta una oración flash, 5 minutos, 3 minutos. Y quizás no viene esa tranquilidad en el momento, pero haciendo las cosas ahí para 2 o 3 minutos, ya estoy tranquilo. Comienzan los versículos a fluir en la mente y la promesa del Señor y pensar en el Señor y estar tranquilo y ya, todo bien. Porque hacer oración en medio de la tristeza nos va a llevar al gozo, a la alegría, y luego de la alegría vamos a pasar a alabar a Dios y su nombre va a ser glorificado. Pero el diablo y el enemigo lo que quiere es que usted y yo no estemos gozosos, para que en primer lugar no le demos la gloria a Dios y en segundo lugar no mostremos a Cristo a las personas que están alrededor nuestro. Por eso el enemigo nos quiere quitar el gozo. Pero el Señor está siempre con nosotros. En segundo lugar, tenemos una promesa en Juan capítulo 16, versículo 24. La promesa de que podemos pedir y que el Señor nos dará. Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis. A veces estamos así porque no les pedimos al Señor. Pedid y recibiréis. La última promesa de las 3,000 y tantas, tenemos que recordar Lucas capítulo 1, versículo 37. Trate de que esta promesa se le quede bien grabada en su mente y en su corazón. Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos pasando, no importa aún si le hemos fallado, no importa aún si es consecuencia de nuestras malas decisiones, no hay nada imposible para Dios. No hay nada que se escape de su control. Por lo tanto, vamos a volver a leer y a repetir esos 2 versículos de de Filipenses. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reflexionar en nuestros corazones. Y si hay algo que tenemos que presentar delante del trono de la gracia, presentarlo delante del Señor. Para Él no hay nada imposible. Él es todo gozo y su gozo quiere sembrarlo en nuestros corazones. Siempre Él va a ser glorificado. Siempre las personas que nos rodean serán bendecidos cuando nosotros reflejemos el gozo del Señor, que dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia, oh Dios, recordando ese texto de tu palabra que nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Sabemos, oh Dios, que si en ocasiones hemos perdido el ánimo, el estímulo, las fuerzas, el gozo en nuestras vidas, es porque hemos dejado de mirarte a ti, porque tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra vida. Y Señor, delante de ti presentamos nuestras cargas, presentamos
nuestra vida, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos guardes y para que tú nos permitas ver tu mano obrando en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. Señor, que el gozo de tu Espíritu Santo, el gozo de la salvación, el gozo de saber lo que somos en Cristo y el gozo de saber de tus promesas y que tú no eres hombre para fallar, sino que tú siempre eres fiel. Señor, que recordar estas cosas nos permitan vivir, oh Dios, día a día, minuto a minuto, momento tras momento, pensando que nuestras vidas están seguras en ti. Ayúdanos y guárdanos. Bendícenos, oh Dios, como congregación. Y si hay algún amigo también aquí presente, Señor, que está pasando por alguna tribulación, que puedas tú obrar en su corazón y que pueda abrir su corazón a ti para que pueda experimentar este gozo que solamente tú puedes dar. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por el bendito nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.